Hoy vamos a dar comienzo entonces a esta primera clase magistral del Seminario Superior en Capacitación Teórico-Práctica de Pericia Psicológica Forense, ¿sí? En la temática de ataque criminal sexual a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Bien, ustedes habrán observado que dentro de lo que es la presentación, los flyers que a ustedes les llegaron, teníamos objetivos generales, objetivos específicos y sobre todo un subtítulo muy importante que tiene que ver con lo que va a atravesar todo este seminario y que surge de la necesidad y de la experiencia de años de muchas y muchos profesionales, muchas y muchos familiares protectores y sobre todo las víctimas, que es ser tratadas con dignidad, ser evaluadas sin ser revictimizadas, ser escuchadas y sobre todo llegar a obtener justicia. Si bien desde la postura o el rol de perito o perita, psicólogo o psicóloga, como del equipo interdisciplinario que puede elaborar los informes, no somos los que imparten justicia, los que deciden, sí podemos tratar de, mediante estas capacitaciones, mediante la formación y mediante un informe lo más completo posible, con un fundamento teórico sólido. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentado, con un marco científico que pueda comprobarse y que esté citado en cada informe, pero sobre todo, ¿sí?, con un vocabulario y con una trama que una lo interdisciplinario desde la mirada centrada en el interés superior de la víctima. Es decir, marcada por el respeto a los derechos humanos de los niños, las niñas, los adolescentes y sobre todo con una mirada abarcativa, integrativa, de género, ¿sí? A mí me gusta decir como con una mirada amorosa, porque la persona que llega a hacer una pericia o a hacer una denuncia, así sea a una comisaría, a una fiscalía, a contarlo en un grupo, en alguna asociación, ONG u organización, no está pasando un buen momento. Haya pasado el tiempo que haya pasado, lo sigue sufriendo porque es su tiempo, ¿sí? Y cuando son niños, todavía es más delicado porque tienen que poder contar de un modo que los adultos entiendan. Y es exactamente al revés. Los adultos, las adultas, tengan el rol que tengan, hay que bajar al nivel de ellos, ¿sí?, hasta los jueces y poder comprender que pueden estar queriendo decir lo mismo o tal vez hasta más sentido, pero desde un lenguaje que no es el lenguaje testimonial al que acostumbra el Poder Judicial tradicional. Por única vez le vamos a decir tradicional, a partir de ahora le voy a empezar a decir patriarcal, porque tiene que ver con una ideología que vamos a comenzar a hablar en esta primera clase. Bien, entonces, por esto es tan importante que este informe cumpla con todas estas características, fundamentalmente en beneficio de la víctima, ¿sí? Los objetivos entonces van a ser esos: poder formarse en la evaluación, ¿sí?, pero en una evaluación que sea diagnóstica, lo más acertada posible en cuanto a poder administrar y tomar las distintas miradas del equipo de una forma rápida, respetuosa y fundamentada. ¿Para qué? Para que este informe no deba volver a hacerse o no nos pidan una ampliación,
o no digan no sirve, se anula. ¿Por qué fundamentalmente? Porque la víctima debe volver a contar, debe volver a pasar por esto. Pasa el tiempo y no se imparte justicia. Y estamos en nuestro país con estadísticas bajísimas, salvo en algunos lugares, de detenciones, ¿sí? Y de un número, indescifrable de denuncias, porque hay denuncias que realmente no se investigan, se archivan, hay casos que no se llegan a denunciar, entonces, pero que sí, luego en la consulta o en el trabajo barrial, territorial o de las distintas organizaciones de ayuda a las madres protectoras, se ve, ¿sí? Se ve, se escucha, se acompaña y se contiene. Desde ahí, desde abajo surge entonces, desde las bases que serían desde las víctimas, desde los familiares y desde las y los profesionales, las y los estudiantes y operadores barriales, esta necesidad de formación, pero de una formación de excelencia, de una formación con la misma mirada, ¿sí? Y la invitación a los operadores judiciales, a los operadores de distintas organizaciones gubernamentales, provinciales, nacionales, municipales, a tener la misma altura en el informe, porque esto habla de poder centrarnos en el dolor de la víctima, tener un trabajo riguroso y acelerar los procesos de justicia, ¿sí? Los procesos judiciales. Esto entonces sería lo que nos moviliza, los objetivos o las metas que va a tener todo este seminario. Después vamos a tener objetivos específicos, ¿sí? Que van a ser, por un lado, aprender las distintas baterías diagnósticas que hay que tomar desde lo psicológico. Obviamente que el rol es del psicólogo, pero puede estar acompañado por el trabajador social o puede estar acompañado por el agente barrial, o también es importante que las conozcan las madres o las acompañantes de víctimas, porque cuando acompañan a una víctima es muy importante que sepan qué se debe tomar, qué es una pericia, antes de la pericia que hay. Por ejemplo, ¿sí? Un niño de cámara Gesell. Antes de la cámara Gesell, ¿qué pasa? Antes de la cámara Gesell lo que sucede es una entrevista pericial. Y a veces, o generalmente, no se les explica qué es. Entonces, la tensión, la ansiedad, el desconocimiento, todo juega en contra a la hora de que se brinde el testimonio. El poder informar, acompañar y decir cuáles son los pasos que se van a seguir, y que esta entrevista es simple, por ejemplo, la pre-cámara Gesell, esta entrevista pericial, que vayan tranquilos, tranquilas, que pueden ir acompañados por su mamá, que pueden ir acompañados por su terapeuta hasta la puerta y que luego van a ingresar solo a conversar para ver si están en condiciones de hacer una cámara Gesell. Pero también deben saber que no están obligados a hablar de ese hecho que sucedió y que van a denunciar, y también que no están obligados a contestar cosas que ellos no quieran contestar, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque la casuística nos muestra, y por esto esta capacitación, este seminario, que decimos superior porque debe superar a lo que nos brinda el Estado, surge de la ausencia de esto. Surge de ver el sufrimiento que se pueden ahorrar los niños, la obturación de la palabra que se ve y que sucede, que se puede evitar en la medida de lo posible, con estas pequeños tips, que no son pequeños porque cuando se desconocen son todo,
¿sí? Por ejemplo, que el niño o la niña o la adolescente vaya sabiendo a dónde va y para qué va, qué tiene derecho a decir, qué no tiene derecho a decir y cómo la deben tratar. Eso es fundamental. Entonces, esto lo vamos a aprender y va a ser con casos, y lo vamos a aprender con la mayor rigurosidad posible para que cada uno y cada una de ustedes pueda en el lugar de origen exigir o felicitar si se está haciendo así, ¿sí? Si la denuncia se toma de esa manera, si la entrevista se toma de una forma no revictimizante, si se respeta la dignidad y los tiempos de la víctima, si se la acompaña, si se la protege, cuando son, por ejemplo, denuncias por violencia. Y también, ¿sí? Si son niños, fundamentalmente, si están siendo evaluados de acuerdo a la etapa evolutiva que tienen, si están siendo evaluados por profesionales que tengan que ver con la psicología, fundamentalmente, pero también con la psicología evolutiva, si se les están brindando los elementos a nivel de poder mediatizar la palabra, ¿sí? Un dibujo, una muñeca, un muñeco, como un disparador o un objeto intermediario, que es lo que después vamos a ver. Bueno, todo esto tiene ese fin. Respetar entonces la dignidad de el niño y la niña, la víctima, y por otro lado, mejorar la rigurosidad de los informes que se pueden presentar de parte, tanto de la ONG como de parte del perito de parte, y que de alguna manera van a venir a aportarle lucidez o mayor lucidez a quienes deban impartir justicia, ¿sí? Y ahora, los que están en el Poder Judicial, poder manejarse de esta misma forma, ¿para qué? Para evitar, ¿sí? Sobre todo el sufrimiento, pero más que nada lograr acercarse lo más que se pueda a esclarecer lo que la persona viene a denunciar. Bien, en cuanto entonces a la psicología, para hacerlo, ustedes en la bibliografía lo van a ver como mucho más detallado, pero la psicología tendría como objeto de estudio de la psiquis, que es la estructura de la personalidad, la estructura psíquica de la persona. Cuando la psicología, hablamos de psicología jurídica, estamos hablando de la psicología como ciencia, ¿sí? Que trata de explicar, ¿sí? O que se mueve en el ámbito que va entre lo psicológico, ¿sí? De la persona y lo jurídico en cuanto a por ahí explicar, orientar o asesorar comportamientos, actitudes y demás que tengan que ver con alguna persona que esté involucrada en algún proceso judicial. Ahora, cuando hablamos de psicología forense, ya este objeto de estudio, ¿sí? Va a ser evaluado de una manera rigurosa, detallada, con un tiempo, con un objetivo y fundamentalmente va a ser a pedido de la justicia, tanto pudiendo ser peritos oficiales, es decir, cuando el juez solicita un informe psicológico, que puede ser en equipo, un informe amplio de personalidad, suelen decir, tanto bueno, obviamente tiene su equipo que lo va a dar, pero el derecho también permite que se pueda aportar exteriormente como peritos de parte otro informe. Este es un informe que está más estructurado, que está solicitado primero por un juez o un fiscal en la investigación, de acuerdo sea el lugar, ¿sí? Donde se da, o quien lleva a cabo la investigación. Tiene un tiempo, por lo general, para poder entregarlo, y tiene puntos que son llamados puntos de pericia, como preguntas que hace el juez, ya que el perito vendría a ser el experto en esa rama que no tiene por qué conocer el juez y que para eso la está solicitando.
Si bien ustedes van a escuchar o habrán escuchado seguramente, esto no es vinculante, esto no, es un asesoramiento que cuanto más cercano esté, ¿sí? Y más a la realidad psíquica que él pide que se evalúe, y a su vez, cuanto más serio sea ese análisis, ¿sí? Y dentro del marco que estamos diciendo, para que la víctima, sintiéndose adecuadamente tratada, pueda colaborar más, la prueba va a ser mucho más rica para quien está solicitando esto. Entonces, esto sería el perito, y el acto pericial sería entonces la evaluación, y su dictamen vendría a esclarecer o acercar, ¿sí?, el saber que desconoce y que solicita su magistrado. Bien, hay algo muy importante que se relaciona con lo inicial que veníamos diciendo, que es cuáles son las formas esperables, ¿sí?, de trabajar tanto de un perito de parte como de un perito oficial, ¿sí?, que es como la parte que a mí me importa destacar en esta primera clase, de lo que se vaya a ver en la bibliografía. La responsabilidad profesional y los cuestionamientos éticos. ¿Por qué? Porque vivimos como en el mundo del revés, porque se cuestiona lo ético y se avala lo impune o lo antiético o lo corrupto en este ámbito, porque a la víctima no se la escucha, porque a quien se la escucha se la persigue. Entonces acá vamos a mostrar que desde, ¿sí?, los apuntes que nos brindan, ¿sí?, del cuerpo de psicólogos forenses de la Corte de nuestra nación, esto es lo que se debe lograr, ¿sí? Es otra herramienta que vamos a tener para decir, no, esto no es así, esto es exactamente al revés, así se debe trabajar, y no a la inversa. Por ejemplo, respetar a las personas al entrevistar, privilegiando el estado emocional de las mismas, fundamentalmente si son niños o niñas, ¿sí? Ustedes, con solo recordar, es algo que mucho no se ve, ¿no es cierto?, en lo general. La necesidad fundamental que debe tener el agente, que puede ser el perito, puede ser el fiscal, puede ser la trabajadora social, o puede ser la administrativa que los recibe, ¿sí?, de tener entonces esta apertura, y la perito o perita poder tener la necesidad de discriminar entonces entre lo científico, ¿sí?, posible, que es en cuanto a su ciencia todo lo que puede avanzar, evaluar e informar para la justicia, y lo real, ¿sí?, y lo éticamente posible. ¿Por qué? Porque nos encontramos a veces, tanto los peritos de parte como las peritos o los peritos oficiales, con requerimientos en estos puntos de pericia de los que hablaba, que no respetan por ahí los derechos del niño, no respetan la dignidad de la víctima, como volver a entrevistar, volver a evaluar, al tiempo volver a evaluar, que responden a otros intereses y no a los intereses del proceso y de la investigación. Entonces, ese es un dilema que tenemos que tener muy claro, ¿sí?, de saber separar exactamente entre lo científico, lo solicitado como posible para la justicia, y lo éticamente posible. Y los que tenemos o las que tenemos el derecho y el deber de decir esto sí y esto no, porque tenemos el saber que permite proteger a la víctima, somos los que estamos actuando ahí. Y no solo los psicólogos y las psicólogas, también quienes acompañan a las víctimas, también los abogados, fundamentalmente, porque los abogados penalistas deben conocer esto que tiene que ver con cómo nos manejamos los psicólogos, cómo se deben manejar los peritos, y sobre todo empezar a empaparse en otra forma de pensar. Considerar los alcances y las limitaciones que pueda tener la pericia psicológica forense. ¿Por qué? Porque no todo se puede responder, no todo. El juez puede preguntar
hasta ¿esto pasó? Y ojo con eso, porque es una pregunta capciosa. Nunca podemos asegurar que pasó. ¿Por qué? Primero, porque no estuvimos ahí. Segundo, porque no somos, como antes se nos consideraba, brujos o que tenemos la bola de cristal. No. Tenemos elementos que nos hacen acercar muy verosímilmente a un perfil o a características de una victimización debido a. Ahora, ¿quién debe saber o determinar si esto sucedió o no? Es el juez. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a trabajar y se empiezan a presentar informes y empiezan los juicios orales, esta es una pregunta que se hace. Y muchas veces se hace desde el lado de la defensa del abusador o del depredador. ¿Para qué? Para que caiga la pericia. ¿Sí? Porque son detalles técnicos que hay que cuidar para que la prueba, que es el sufrimiento de la víctima, quede y nadie la pueda impugnar ni anular. Por otro lado, entonces, también mantener la independencia entre lo científico-técnico, que es nuestra labor, nuestro conocimiento, la autonomía profesional, la imparcialidad entre los distintos intereses y también el pedido, y emitir una opinión que va a estar en la confección de nuestro examen pericial. Por eso titulamos de esta manera el seminario. La importancia entonces de que nuestro informe sea independiente, idóneo, independiente de los intereses de las partes, independiente de quién lo sugiere, quién lo pida y cuál es mi rol, digamos, si dependo directa o indirectamente de quién lo pide, ¿sí? Y sobre todo que todo esto debe estar emitido en el acto pericial, que es nuestra opinión, en la confección del informe pericial. Esto sería como lo ideal que se dé, ¿no es cierto? Si todo esto se da, y además a un nivel práctico, siempre preservar, atentas las psicólogas y los psicólogos, siempre preservar todo lo que se registra en las entrevistas, todo, tener una historia clínica, las que no lo aprendieron en la facultad, porque ahora todo es digital, historia clínica siempre digital o en papel. Hay que guardarlas más o menos 10 años. Y las que son importantes, siempre, diría yo. Todo. Cuando se entrega un informe, hacerlo firmar. Cuando se entrega, digamos, la historia clínica, guardarla. Cuando se entrega, que sea copia, por favor. Y salvo que sea un pedido expreso de la víctima o de la persona imputada que como peritos nos tocó evaluar y que a partir de un pedido judicial se nos intime o se nos invite a entregar el material de prueba, que son los dibujos, los gráficos, las respuestas a las láminas, las respuestas a los distintos tests, eso no es un material que se aporta porque estaríamos violando el secreto profesional. Y es otra manera de que si en vez de la víctima estamos evaluando a un abusador, cae la prueba. ¿Sí? Estos son detalles que por ahí no nos enseñan. Y no nos enseñan porque vamos a ir viendo que hay toda una lógica de invisibilización. Por eso no nos enseñan. Esto viene a echar luz y a mostrar lo que tenemos que hacer porque consideramos de otra manera, ¿sí?, a la persona, a la víctima y a la necesidad de visibilizar. Procurar entonces evitar dentro de nuestras posibilidades lo que veníamos diciendo, revictimizaciones superiores, es decir, al peritado, ¿sí?, tanto sea un niño, niña o una persona adulta, debemos informarle qué es lo que se está haciendo, que esto va a ser informado a un juez y que él tiene el derecho de colaborar hasta donde quiera
en el caso de que sea imputado, o negarse a colaborar. Y en el caso de que sea una víctima, brindarle la posibilidad de que lo haga de la mejor manera, es decir, de la manera menos victimizante, ¿sí? Sin revictimizar. Trabajando de esta forma, estaremos asegurándonos avanzar sobre esa posibilidad. Es aquí entonces donde comienza la necesidad de hablar, de cambiar el paradigma y la mirada y comprender que hay otro paradigma y otra mirada, otra ideología de lo que estamos denunciando, a dónde nos vamos a denunciar. Entonces ahora vamos a empezar a pensar en esto y vamos a hablarlo en cada una de las clases. Entonces es urgente un cambio de paradigma, ¿sí? Que estructure, que encolumne o que entrame nuestro trabajo con una mirada descolonial, de género y respetuosa por los derechos humanos de las víctimas. Bien, ¿por qué es fundamental aprender una, 2, 1000 veces esto? Los que ya vienen de otros seminarios o los que tienen formación de género ya lo conocen, los que no van a conocerlo. Y no se deja de aprender, porque la historia se nos contó al revés. Entonces, lo que para la mayoría de nosotros, nosotras, es natural, resulta que no es así. Que nos encontramos con lo opuesto y decimos, pero este es el reino del revés, yo soy la víctima y me están persiguiendo, él es el abusador, el depredador, está libre, pasan 5, 6, 7, 8 años y no lo meten preso, de 1000 denuncias en Cava tenemos un detenido, por ejemplo. Entonces, en estudios hechos, por ejemplo, por la Asociación Amartria, ¿no es cierto?, que han sido presentados y que han tenido un reconocimiento en Capital. Entonces decimos, ¿por qué es esto? ¿Por qué vamos a buscar justicia, vamos a denunciar el delito más aberrante como es el abuso sexual contra las infancias o el ataque criminal a la integridad sexual, como dijo, creo que en la última conferencia que dio Eva Ghiberti, que es de una lucidez impresionante, porque ya no sabemos cómo nombrarlo para que se entienda el sufrimiento y se entienda que al igual el sufrimiento debe ser la pena, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vamos y la justicia hace exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer? ¿Son todos malos? ¿Son todos, no sé, corruptos? ¿Son todos ineptos? No, hay algo más allá, que es cultural, que es ideológico y que tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro, porque si no nos la venden cambiada, ¿sí? Y terminamos creyendo que somos nosotras las que hemos provocado, tal vez con un informe demasiado provocador o demasiado vehemente, o como en algún momento me lo solían decir, sea menos vehemente, o baje un poquito el tono de los informes. Y por ahí uno lo termina creyendo. No, esto es histórico y siempre fue así, porque históricamente muy pocos nos contaron la historia, muy pocos participan de los beneficios de pertenecer a cierta clase, a cierta casta. La gran mayoría no. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Empecemos a cambiar la mirada y pensemos un poco en la historia. ¿Cómo nos contaron la historia a nosotros? Los manuales, no sé, el alumno bonaerense, Capelú, qué sé yo, todos esos antiguos y más antiguos, siempre nos contaban la historia europea. La historia comenzó allá. ¿Cuándo comenzó la modernidad? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo nos contaban que comenzó la modernidad? Nos contaban que comenzaba con el iluminismo, que comenzaba con
el hecho político que lo marcó, que fue la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Sí? La caída de la Bastilla. Pero acá, en nuestra América, ya había organizaciones sociales, había organizaciones políticas, había vida, había convivencia en comunidades, había derecho al goce en las Indias. Pero bueno, como nos cuentan la historia, que inició, y nosotros repetimos, cuando en 1492 llegan y nos colonizan, y todavía yo recuerdo hoy con vergüenza que no veíamos, bueno, qué bien vinieron y ahora no somos más bárbaros, ahora somos así. ¡Qué poder! Bueno, cada día vemos más el poder, ¿no es cierto?, que tiene la información y cómo hay que seleccionar la información, las fuentes y ver que siempre vienen detrás de un interés. Pero esto es viejo como la historia. El poder real, digamos, siempre fue el que tuvo el poder y la posibilidad de abusar de ese poder. Miren de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de abuso de poder. Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de abuso de poder. Y cuando hablamos de lógica de pensamiento descolonial, hablamos de tratar de cambiar esa lógica patriarcal, colonial, con la que nos siguen vendiendo la historia, haciéndonos creer que somos malas víctimas, que somos malas profesionales, que somos malas madres, que la víctima mintió, que tardó en denunciar, que llevaba la pollera corta, o que andaba de noche, o que se fumaba un porro. Eso mismo que lo vemos todos los días, que inunda por momentos la televisión, y desde cuántos casos, alguno tenemos la posibilidad de acompañar, porque son tantos, y exigir justicia. O que se mata un pibe, pero en realidad se ahogó, pero aparece el DNI seco, o aparece un cadáver, un esqueleto y al lado una zapatilla intacta. Ahí vamos entre la perversidad del Poder Judicial, que es un artículo de Enrique Stola que es muy bueno, que lo vamos a compartir en algún momento también, ¿no? Otro que se llama Ostentan impunidad, de Jorge Garaventa, que también se lo voy a pedir. ¿Y por qué todo esto? Porque tenemos y venimos con un chip, ¿sí? Con un chip en la cabeza que nos hace mirar la realidad con otro espejo, con el espejo de los que pueden, con el espejo de los que pertenecen a una cierta clase, tienen cierto poder, un color de piel, una formación, privilegios. Entonces, cuando vamos a denunciar o cuando vamos a hacer un informe, creemos que todos somos iguales ante la ley y que si tenemos la ley excelente de protección de los derechos del niño, niña y adolescente, la 26061, o tenemos la Convención de los Derechos del Niño a la que hemos adherido, o tenemos la ley para aplicar una toma de testimonio en cámaras Gesell y no revictimizar a los niños, todo eso tenemos en Argentina. Entonces pensamos que se va a hacer justicia, voy, denuncio, y bueno, será feo el proceso, habrá que acompañar, habrá que recordar. Pero nos encontramos con que no solo en la mayoría no se hace justicia, sino que se termina acusando a la víctima, interrogando a la víctima. Y avanzan más el proceso en ese sentido que en sentido de investigar al imputado. Bien, volvemos entonces a la historia. Si nos dicen que la modernidad nació ahí, no.
un autor que ya lo van a escuchar en uno de los links de la bibliografía y que algunos lo conocen ya, ¿sí? Que se llama Adolfo Quijano, peruano. Él dice, no, nuestro inicio de historia es colonial. Tiene que ver con la llegada, ¿no es cierto?, de Colón y la colonización en 1492, y ese es nuestro inicio de historia. O sea, el que nos marcan. Pero es un inicio de historia colonial. Antes había otra historia, que se asfixió, vamos a decir. Porque en realidad fue un genocidio, en realidad fue opresión, fue muerte. ¿Y cómo se logró eso? ¿Qué nos contaban, si ustedes recuerdan? ¿Cómo eran los habitantes de las Indias o de América? Y eran bravos los indios, que le sacaban el cuero cabelludo, eran brutos, bárbaros, no sabían, se manejaban casi como animales, como bestias. Entonces tenían que venir a colonizar con la Biblia y con las armas que no conocían los aborígenes, los indios o nuestros habitantes de los pueblos originarios. Bueno, entonces, con esa excusa, ¿qué había que hacer? Oprimir para aplacar la barbarie. Y eso es lo que otro historiador, pensador, muy importante, llamaba, ¿sí?, justamente transformar al bárbaro en víctima. Y a la víctima en bárbaro. O sea que el bárbaro era víctima de la barbarie que inventaba o que contaba, y eso justificaba que tenía que oprimir, que tenía que someter, que tenía que hacer desaparecer. Como luego en los ciclos de la historia se vuelve repitiendo. Hacer desaparecer, invisibilizar, que no esté. Si no está, no existe. Si no se ve, no existe. Vamos escuchando y vamos viendo por qué la importancia de entender cuál es la lógica con la que nos encontramos y por qué tenemos que armar tanto nuestros informes. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente la colonialidad, ¿sí?, tenía esa lógica. O pertenecías a esas castas con las cuales nos viene a ordenar, a colonizar, a someter. El patrón de dominación colonial, dice Quijano, era global, nace como el dispositivo que utilizaron acá, y así se fue replicando. El poder colonizar y dividir en distintos, ¿se acuerdan? Encima nos enseñaban el mestizo, ¿sí?, el criollo, distintas castas, que hacían que solamente justificar el sometimiento. Cuanto más alejado estabas de la blancura y de la casta blanca y europea, menos derechos tenías, porque no existías. Y si no existías, no había derecho. ¿Se entiende? Bueno, Carla Chávez, que a mí la voy a citar en varias oportunidades y hace un resumen de todo esto, habla, que me encanta, de ver o de completar esta visión del espejo, ¿sí? Porque ella dice, el colonialismo es invisibilización. A mí me suena y a todos nos suena mucho porque hoy hablamos de visibilizar estos delitos, ¿sí? Miren desde cuándo. Ellos ya usaban esa lógica. Invisibilizar. Invisibilizar entonces nos hacían ver la historia, nos contaron la historia a partir de la historia de la lógica europea, como a ellos les convenía, justificando que mediante la culpa, el abuso de poder, el sometimiento y la barbarie. ¿Por qué? Porque eran culpables. Había que educarlos. Entonces es como si los espejitos nos contaban la historia solo con este espejo.
solo con este. Ahora, había otra historia. Para que esta se cuente, se tapaba otra, que era más grande. Por eso, en los encuentros de mujeres, después vamos a compartir algún video también, muchas veces vemos que en los últimos encuentros plurinacionales de mujeres, justamente las compañeras que vienen del sur o del norte, pero de comunidades que todavía viven y conservan sus raíces, juegan con los espejos. El espejo tiene que ver con verse entero y con ver todo. Porque si solamente nos están contando desde esto y como nos salimos de este canon, porque nunca fuimos esto, no tenemos lo que queremos. Pero nosotros tenemos que decir, esto existe, este lado que es el nuestro, esta otredad existe. Ustedes tienen estos beneficios porque estos se los dan. Porque estos, al ser invisibilizados, ustedes pueden abusar. Pueden abusar porque tienen a quien abusar. Pueden maltratar porque tienen a quien maltratar. Pueden esclavizar porque tienen a quien esclavizar. Pueden victimizar porque tienen a quien victimizar. Pueden golpear porque tienen a quien golpear. Pueden engañar porque tienen a quien engañar. Ahora bien, si solamente vemos esta lógica, creemos que nada más nos merecemos esto, porque esto solo existe. No, todo existe. Esto está. Y nuestra historia empieza acá, centrada en la víctima, y no desde la lógica del depredador o del dominador. Este ejemplo y esta lógica del espejo me parece muy, muy importante, porque muestra cómo la culpa hace que el espejito se cierre. Es como cuando los niños o las niñas, o hasta las víctimas de maltrato, sienten, o hasta los padres, las madres, o sea, cuando van a hacer una denuncia, pueden llegar hasta sentirse culpables o cuestionar. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Es exactamente al revés. ¿Sí? Esto pasó. ¿Por qué? Porque hay otros que son culpables de esto. No. No hay forma de que en la lógica nuestra pueda entrar, ¿sí? Y no debe haber más que la culpa está en la víctima, que la culpa está en quien denuncia, que la culpa está en quien andaba a la noche caminando, volviendo de un boliche o de mochilero, o del niño o la niña que se queda a dormir porque le toca el régimen de visita y algún miembro intrafamiliar lo abusa reiteradamente. Es exactamente al revés. La culpa la invierten a ese modo, porque vienen de esa lógica. La víctima es víctima justamente para satisfacer la pulsión agresiva del que puede hacerlo. Entonces, desde más o menos en 1990 nos va a contar, después ustedes lo van a ver más en extenso. A mí me interesa mucho este tema, me gusta porque veo que la lógica es igual a la que nosotros vivimos hoy en día. Se da un debate para lograr poder visibilizar entre los historiadores el proceso de colonización y de conquista, ¿sí?, en América, como de sometimiento colonial, para que se empiece a visibilizar. 30 años después estamos empezando a visibilizarlo. Gracias a Dussel, gracias a Quijano y gracias a, Erika Chévez, que fue la que hace, pero hay que nombrarlos, porque, después vamos a ver a alguien más que trata como de ver también la mirada política, ¿sí?, en esto, y también permanentemente roza nuestro tema. Entonces, la deshumanización del otro para poder ejercer, ¿sí?, la lógica del exterminio, del castigo, del sometimiento, era lo que se necesitaba para esclavizar y someter. Es decir, ¿para qué? Para que la conquista logre la colonia y la colonia logre el sometimiento. Se puede entonces relacionar esta lógica
perfectamente con la lógica del depredador, con la lógica del perverso, con la lógica del manipulador, que no solo es por ahí el imputado, el denunciado, ¿sí? El autor, sino también pueden ser los organismos que asisten a la víctima y hacen como que escuchan pero no escuchan, hacen como que le vamos a dar una solución, pero la verdad que no, porque el otro tiene poder, porque el otro pertenece a otra jerarquía, porque el otro es de los nuestros, por ejemplo. Entonces, esto, ¿sí? Fundamentalmente, es lo que esta manipulación a través de la culpa, esta manipulación a través de la revictimización permanente, del desgaste, de la duda, del foco puesto exactamente al revés, muchas veces desgasta, enferma, atraviesa el cuerpo de los denunciantes y de los profesionales que estamos trabajando en esto. Y la única salida es volver a abrir el espejo, mirar quiénes somos, orientarla a la persona que llega totalmente perpleja por la noticia o por la angustia de lo que le pasa. Decirle por primera vez, digamos, y fundamentalmente que se le cree, es decirle, esta sos vos, ¿sí? Tenés dignidad, te creo. A partir de ahora vas a contar y vas a contar lo que puedas y lo vas a contar de a poco y vamos a acompañarte en este camino y en este camino se va a encontrar la justicia que se pueda, ¿sí? Pero nadie va a dudar de tu dignidad ni nadie te va a hacer sufrir, por lo menos mientras podamos contar con los elementos que serían las armas que no se tuvieron en algún momento y que son culturales y que se pueden brindar a través de una asistencia integral, una mirada de género y esto plasmarlo en lo que son nuestros dictámenes o nuestros informes. Bien, la salida entonces a esto, al sometimiento, a la injusticia, a la invisibilización, ¿cuál es? Lograr el reconocimiento y la determinación. Si logramos salir de eso, esto que dicen los historiadores es lo que recién estaba hablándoles cuando hablamos a una víctima. Si somos invisibles, no podemos ser sujetos de derecho. Si somos invisibles, no existimos. Si somos invisibles, se da como un colonialismo del saber, ¿sí? Lo que yo recién decía, esta guerra o esta batalla es cultural, es ideológica, se oculta desde lo epistémico porque no se lo nombra y no se lo visibiliza y se valora negativamente todo aquello que tenga que ver con eso que no queremos que esté. Si lo pensamos desde la raza, asociado, no sé, el color de piel, asociado a que son vagos, asociado a que huelen mal, asociados a lo que fuere. Todo justificaba la invisibilización y la invisibilización justificaba la falta de derechos. ¿Sí? Ahora, si lo pasamos a nuestra realidad, cómo se trata a la víctima, cómo se trata a la familia, cómo se trata a los profesionales comprometidos, de la misma manera. Se trata de embarrar la cancha, se trata de presentarlos como monstruos o como aves de rapiña a los abogados y abogadas que defienden estos casos. Se cuestiona a la víctima mucho, depende también de la clase, ¿no es cierto? Pero se la cuestiona más cuando es morochita, cuando no tiene compañía o no tiene una familia referente. Entonces, la lógica para encontrar la autodeterminación, la autoestima, la organización y verse como un otro, como una alteridad y de pie, es saber esta otra parte de la historia. Saber que somos, saber que tenemos derechos, saber que por el solo hecho de ser tenemos derechos, somos dignos y esto que estamos pidiendo no es subversivo en el mal sentido. Es en el mejor de los sentidos, ¿sí? Exigir dignidad y exigir equidad. Bien,
Entonces, otra cuestión importante para ir como cerrando es entender que esto solo no se logra, por eso esto está pensado para equipos interdisciplinarios, que hay que ver al otro no como un opuesto, sino como una complementariedad, ¿sí? La lógica de vernos como opuestos y de dividirnos hace que gane el opresor. Esto lo podemos ver en las asociaciones, en las organizaciones, en los profesionales y las profesionales que hemos sido perseguidas. Hoy estamos reunidos, tenemos una página, nos reunimos, y además, bueno, los que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo esto, y se rema mucho y se sufre mucho en soledad. Y lo mismo o muchísimo más las víctimas y las madres y padres de las víctimas, las familias. Entonces, el estar sabiendo que hay mayores posibilidades de encontrar justicia o de pasarla un poco mejor y de tener más elementos es ganarle terreno a esa otra lógica que nos hace creer que estamos solos, que todo lo demás es malo y que eso justifica que algo mal hemos hecho. Entonces esos mecanismos operan la invisibilización, la inacción y la impunidad. Bien, entonces podemos decir que nada se va a alcanzar solos, ¿sí? Que en esta lógica de la historia era el conquisto y luego existo, es decir, someto y hago desaparecer y luego existo. Una lógica egoísta, una lógica perversa, una lógica que hay que dar la vuelta. Y nuestra lógica no es una lógica desde el odio, ni desde lo perverso, ni desde el egoísmo, ni desde la venganza. La búsqueda de justicia o la búsqueda de poder trabajar libremente y poder tratar a la otra persona, a niño, niña, adolescente, disidencias, minorías, porque son siempre los que además dentro de esta casta, vamos a decir, o de esta otredad oculta, son los que menos todavía pueden, son los más vulnerables, ¿sí? Entonces, comprender que nuestra mirada es amplia y decimos con un respeto por los derechos humanos, porque es una mirada integradora, porque es una mirada de respetar al otro y de acompañarlo y de brindarle los elementos. Esto que estamos haciendo en esta capacitación y en este seminario es que brindar elementos para que los nuevos profesionales ya no pasen lo que pasamos los anteriores, porque ya van a venir armados y que las próximas víctimas, que siempre va a haber, porque el mundo es mundo, puedan hablar, puedan visibilizar, puedan decir esto me pasó con nombre y apellido, con cara y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque el abusador es el otro, porque el responsable es el otro, porque a la víctima se le debe respeto, dignidad, justicia, porque para eso funcionamos con un poder judicial, ¿sí? Que debe formarse con una mirada acorde a las épocas que estamos viviendo, porque nos están exterminando en serio, nos están exterminando con el femicidio y nos están exterminando o llevando a un camino de muerte en vida cuando las víctimas de abuso terminan en altos porcentajes de suicidio, terminan ante la falta de justicia o las vinculaciones forzosas, terminan con personalidades disociadas, con alteraciones de adicción psiquiátricas, o terminan en la trata, ¿sí? Que es lo mismo que no estar. Entonces, esta lógica colonial, esta lógica de abuso de poder, esta lógica misógina, machista y patriarcal es eso. Y no queremos más eso. Ya nos dimos cuenta que el espejito nuestro brilla y brilla mucho más. Y no hay venganza, porque esto es integrarnos y esto es desde el amor, la mirada amorosa de los grupos de mujeres y de madres, ver al feminismo y los encuentros de mujeres como esa posibilidad de apoyarse unas a otras, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, de 10 niñas, 7 y 5 varones.
Entonces, en cuanto a las madres protectoras, lo mismo, la mayoría decimos madres porque la mayoría son mujeres. Hay buenos padres y hay padres protectores, pero generalmente son mujeres, ¿sí? Entonces, es una mirada amorosa, el maternar, ¿sí? Y el acompañar en la lucha, el alegrarse cuando hay justicia por otros. Acá no hay egoísmo ni hay revancha, solo búsqueda de dignidad. Y desde el humilde lugar que tenemos cada uno de los operadores, podemos colaborar con esto. Y para esto nos vamos a formar. Leyendo entonces autores que algunos conocen y otros no, que tienen que ver con nuestra historia y con cómo esta lógica se fue repitiendo para hacernos creer que somos merecedores de lo que nos pasó. Y por otro lado, vamos a empezar a ahondar en lo que es la psicología forense y sobre todo, repito lo que hoy dije cuando hablábamos del deber ético y el rol profesional. No revictimizar, ser independientes del poder, presentar informes completos, científicos, que no sean contrarios, ¿sí?, a los intereses de la víctima, pero no me refiero a intereses en cuanto a un imputado, sino que no vaya contra los derechos de la víctima, que no les robe la dignidad. Y para hacer ese tipo de informes tenemos que conocer esta historia y tenemos que conocer que nos tenemos que plantar de esta manera, que la salida para lograr el reconocimiento y la determinación es entender, primero, que no tenemos culpa de nada. Segundo, que somos sujetos de derecho porque sí existimos y sí estamos y somos muchísimos y muchísimas. Y tercero, que lo vamos a poder hacer porque ya empezó el cambio, ¿sí? Y capacitarnos en esto es hacerlo respetuosamente, hacerlo con una actitud digna, ¿sí? Y con una actitud de poder tender puentes, ¿sí?, entre instituciones, entre organismos, para poder llegar a lograr reflejar desde las distintas profesiones el malestar, el gran malestar de hoy, ¿no? Nuestro mal, que creo yo que es el abuso sexual, uno de los más impunes, y los femicidios. La próxima clase continuamos hablando. En el foro va a haber preguntas y respuestas de todo esto. Les dejo la bibliografía junto con esta primera clase magistral. Espero que les haya gustado. Un abrazo.